Buenas tardes, bienvenidos, señor alcalde, compañeros de corporación e invitados, amigos de fuera de Coín y poetas malagueños, yo creo. Buenas tardes y amigos de la concejalía y de la fundación. Para quienes no son de Coín, les doy la bienvenida al convento de Santa María, que es la sede de la Concejalía de Cultura y que van a entender dentro de un ratillo, en cuanto se vayan apagando las luces, van a entender que es un sitio muy bien elegido y por lo mágico del espacio. Yo creo que es el sitio ideal para hablar de poesía. Presentamos esta tarde, junto con la Fundación García Agüera y esta concejalía, es algo que hacemos de manera conjunta, la prometida edición de 8 nuevos cuadernos de poesía que son la continuación del proyecto que iniciamos en 2014 con el año dedicado a Rafael Pérez Estrada y aquel proyecto que se llamó Málaga Capital Coín. Vamos a continuar, sin duda, con la publicación de nuevos pliegos, de nuevos números, porque, como van a ver, va a merecer la pena, van a ser de mucho interés. En cuanto vean los pliegos lo van a entender. Es una tarea que hay que continuar. Tienen el sello de la exquisita y cuidada edición de todo lo que hace José Manuel, de todo lo que hace la Fundación, y esperamos que les guste y que lo disfruten muchísimo. Desde el Ayuntamiento agradecemos enormemente la iniciativa e invitamos a José Manuel, o yo invito a José Manuel a que suba, porque él va a ser el maestro de ceremonia y el que se va a encargar de presentar todo este acto. Adelante, José Manuel. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Es para nosotros una gran satisfacción teneros aquí reunidos y en esta tarde en la que este convento no está muy acostumbrado a recibir a poetas de la talla vuestra, ¿no? El proyecto Málaga Capital Coín surge como un homenaje de amigos a Rafael Pérez Estrada, una persona a la que queríamos mucho y sobre todo por un afán de que Coín formara parte de la obra y de la vida de Rafael Pérez Estrada, ¿no? Que es un dato que curiosamente siempre se obvia en todos los biógrafos y en todas las actuaciones y las actividades que se hacen en torno a su vida y a su obra, ¿no? Nosotros nos sentimos muy, digamos, satisfechos, ¿no?, de que Rafael hubiera pasado aquí prácticamente una década entera y que parte de su obra, tanto literaria como pictórica, pues se haya ideado en este pueblo, ¿no? Los pliegos de poesía es una colección que pretende recordar casi permanentemente al amigo, ¿no?, al poeta, al escritor, al artista, en definitiva, que era Rafael, ¿no?, con quien siempre mantuvo con Coín una relación de amistad y de cariño que no queremos pues que se pierda o que se olvide. Ese es en parte el proyecto Málaga Capital Coín. Hoy presentamos los 4 nuevos números, 4 nuevas entregas de esa colección de poética o de esos pliegos de poesía, y para nosotros es un gran honor que personas como Alfredo Taján, José María Prieto, Dolores Llull o Jesús Baena, y bajo el cobijo y el paraguas de nuestro amigo y casi coineño ya, Juvenal Soto, estemos aquí. El desarrollo del acto se va a hacer de manera que, bueno, Juvenal, yo lo voy a invitar a que suba aquí porque él va a ser el que realmente va a ir presentando a vosotros los poetas, ¿no? Esperemos que en este entorno mágico, en este monumento coineño, como es el antiguo convento de Santa María de Coín, un bien de interés cultural protegido, pues pasemos una velada agradable. Y yo, la verdad, ya no tengo nada más que decir, nada más que dejar la palabra a mi amigo Juvenal, que os va a presentar. Muchísimas gracias a todos por venir y que continuemos en este proyecto. Don Juvenal, paso por favor. Totus tus. Señor alcalde,
Señora concejala, queridos amigos, cuando hace 3 años José Manuel me propuso el proyecto de Málaga Capital Coín, yo le propuse fundar un banco, pero él me insistió en que Málaga Capital Coín era lo que procedía. Y es verdad, porque era un homenaje, y es un homenaje al que fuera nuestro queridísimo amigo Rafael Pérez Estrada. Y es un homenaje que verdaderamente, iba a decir merecido, pero esa no es evidentemente la palabra. Es un homenaje que era necesario, porque Rafael lo pasó espléndidamente aquí en Coín y yo fui testigo en numerosas ocasiones de eso, porque era además una persona muy hospitalaria y yo abusé de su hospitalidad y de la de Coín. Y por su casa de Coín pasaron muchísimas personalidades del mundo de las artes y de las letras, porque todos nos encontrábamos bien, también que yo creo que me pasé más de un mes en una de las ocasiones en su casa, como digo, abusando de su amistad. Bueno, los pliegos de poesía eran una parte importante de aquel proyecto que pergeñó José Manuel y que yo secundé inmediatamente, como no podía ser de otra manera, cuando me habló de él. Tuvo una primera entrega, esos pliegos de poesía, los 4 primeros números aparecieron en su momento y ahora pues aparecen estos 4 nuevos, con Jesús Baena, con Dolors Lluís, con José María Prieto y con Alfredo Taján. La intención de los pliegos es ir publicando poco a poco, año a año, pues lo mejor de la poesía española, lo que nosotros entendemos que es lo mejor de la poesía española. Y si la primera entrega fue casi exclusivamente de jóvenes, porque el número 1 quiero recordar que es un poema de Rafael en homenaje a otra persona muy querida y muy ligada a Coín, Mari Carmen Gil, muy querida por José Manuel y por mí, estoy seguro que por la mayoría de ustedes, los que la conocieron. Pues esta segunda entrega no se aparta de los jóvenes, porque Jesús Baena es, afortunadamente para él, muy joven, y los demás también, pero entra ya digamos, en una zona de madurez poética. Sin más, voy a pronunciar unas breves palabras dedicadas a Jesús, que es quien publica el pliego titulado Hijos de Caín. A mí, yo les voy a hablar de mis impresiones como lector, no pretendo ni mucho menos sentar eso que llaman crítica literaria. A mí la poesía de Jesús me resulta muy querida y muy familiar, porque es una poesía del conocimiento. La poesía nació como una forma del conocimiento, como una forma de transmitir el conocimiento que se tenía en su momento del mundo y de todo lo que en el mundo había. Así lo hace Homero, así lo hace Hesíodo, y así lo van haciendo todos los poetas hasta que aparece un señor llamado Pitágoras. Uno de los secuaces de Pitágoras se llamó Platón, y Platón, como ustedes saben, creó una historia llamada La República, en la cual fue concediendo papeles a distintos personajes, salvo a los poetas. A los poetas Platón los rechaza de la República. Luego se ha descubierto que Platón era un poeta que escribió bastantes poemas y que tuvieron muy mala aceptación, por cierto. Quizás de ahí también le viniese a Platón un poco ese resentimiento contra la poesía. Pero volviendo a Jesús Baena, creo que su poesía tiene mucho que ver con la filosofía y, en consecuencia, es una manera muy personal para él de explicar el mundo, pero además una forma de comunicar el mundo desde el ámbito de las ideas y no tanto desde el ámbito de los sentimientos, que es la forma más extendida, me parece, que existe de entender la poesía. Pero yo no le voy a decir más, yo creo que lo que procede es que Jesús lea su poema. En primer lugar, por supuesto, quería agradecerle a José Manuel y a Juvenal pues, la oportunidad de estar aquí. Y antes de leerlo solo quería destacar algo de lo que ha dicho José Manuel y
y es resaltar precisamente la estancia de Rafael, prácticamente una década aquí en Coín. Lo que más importante me parece de precisamente decir que la capital de Málaga sea Coín, por el hecho de que Rafael estuviera aquí, no es el hecho en sí de quizás de que sea preferible a abrir un banco o de que sea un proyecto quizá más atractivo, sino más justo, no porque Rafael estuviera aquí, quizás se omita, sino porque creo que la casa, en realidad, de cualquier poesía, de cualquier palabra o de lo que todos podamos sentir juntamente o simpatizar o empatizar juntos, en realidad no tiene ninguna capital ni ninguna casa. El hecho de que al final todo se lleve a Málaga o a capitales o a centros concretos, quizá, como suele pasar, sobre todo en verano, vicia mucho el aire. Y digo lo de vicia porque además de estar al descubierto, no me puedo alegrar más pues tener un público bastante distinto al que, voy a compartir estas palabras, hijos de Caín. Abre en cruz su cuerpo sobre la mesa antigua del salón. El corte cruza el pecho que descubre la uva ardiente entre sus manos del silencio enrojecidas y lava en granate su cara. Grazna, divertido, mientras mira la piel que de bronce se le antoja, besa tierno los labios blancos, clava en el vientre el laurel dorado de la gloria, toca, ansioso, la herida, que abierta es niña, Dios y nada, y lame sus dedos calientes, aún envueltos de ceniza. Bebe del mar la espuma y escupe la memoria entre los dientes rotos de su boca. Sobre el cuerpo que abre en cruz su carne penetra sediento el deseo, cansado detiene desnudo el sexo y de sudor hace el naufragio de los cuerpos. Acaricia la llaga en su lamento, ofrece sus lágrimas de boca a boca y grazna sonriente mientras ladra al vientre seco del laurel dorado y labios blancos. Arde en la llaga y sus dedos de ceniza ensalivados cruzan el pecho buscando la manzana que muerde el latido granate de su vida. Negro el yugo, ríe insistente. Lame sus dedos y pinta en su cuerpo el silencio. Coge el hilo, clava el mundo que es la espina y teje el negro entre sus ojos. Busca en ambos cuerpos su nombre, la dulzura cálida de una madre, la vida en el seno y vientre, y vuelve a palpar la herida que abre el vacío y Dios y no encuentra nada en el sexo, en la voz y en su palabra, en la tierra fértil de los labios blancos, ni en la cruz que abre su pecho sobre la mesa antigua, que ahora es barca meciéndose en las aguas viejas que bañan al niño. Otro río y siempre el mismo, otras aguas siempre heridas. Incrédulo, respira en la lengua que solo los muertos hablan. Nadie queda de esas fotografías que cuelgan en la pared como ventanas impávidas de la memoria, como el mapa de un olvido que persiste en el silencio. Todos estamos aquí fingiendo que alguna vez creímos vivo el cadáver en el que nos buscábamos, y en nuestros ojos es jaula la mirada que encierra la mentira de ese cuerpo que de laurel dorado hace su estirpe y de blanco besa el miedo y la dolencia. Oculta, satisfecho el sexo y la mentira, ambos cuerpos de ceniza del velo rojo de la sangre, apenas el sol entra como el hilo entre las sombras oscuras de la noche, cabecea como un barco entre los calmos suspiros que abaten de lado a lado el murmullo de la sangre coagulada entre las aguas viejas, siempre heridas, que a los niños baña. Cemento y tierra, escombro y polvo, macera en su boca la ardiente uva y nadie responde. Muchas gracias. Otro río y siempre el mismo, ha dicho Jesús. Eso tiene que ver algo con la filosofía, si no me equivoco. Bueno, llegará un momento en que alguien tendrá que decir que gran parte de la obra de Rafael Pérez Estrada se concibió y se escribió y se dibujó aquí en Coín.
Cuando hablaba antes José Manuel de esa omisión, que no deliberadamente se hace, sino quizá por desconocimiento, yo creo que una labor probablemente de la Fundación García Güera y de los que estamos implicados en este proyecto sería decir que efectivamente gran parte y probablemente la parte mejor de la obra de Rafael se concibió y se hizo aquí en Coín. Si Jesús Baena, a mí me parece que la filosofía tiene una parte importantísima en su manera de concebir el poema y en su manera de concebir en general el texto literario. En Dolors Lluís no ocurre lo contrario, pero sí que el sentimiento tiene una función primordial. Insisto que no les estoy dando una opinión como crítico literario, sino una opinión como lector, como simple lector. Yo recuerdo los primeros textos que leí de Dolors eran mucho más apasionadamente poéticos que ahora. Eso no significa que esté cambiando, ni siquiera que esté madurando, sino que simplemente la palabra va dominando sobre el sentimiento en la poesía de Dolors. No obstante, me parece que los sentimientos tienen una raigambre muy profunda y una manera de expresar el verso en Dolors muy especial. Hay toda una parte de la poesía y de la literatura que piensa que la poesía es sentimiento y por lo tanto es lícito también, y por supuesto, hasta ahí podríamos llegar a concebirla de esa manera. Lo que ocurre en el caso de Dolors es que cada vez se va consumando más como escritora y en consecuencia el sentimiento está más difuso o parece más difuso frente a la importancia de la palabra. En fin, ella, el poema que publica se llama Defensa propia. No sé por qué lo habrá titulado así, seguro que ella podrá explicarlo mejor que yo. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, gracias a la Fundación García Güera, a Juvenal Soto, por considerar que yo era la persona adecuada para estar en esta colección. Yo siempre digo que la palabra poeta a mí se me hace muy grande. Yo no me considero poeta, no sé si alguna vez me consideraré, pero sí que es verdad que esta noche, estando aquí con ustedes, sí que me hacen sentir que soy poeta, al menos durante un rato. Defensa propia, bueno, entenderán por qué cuando lea el poema. Muchas veces nos preguntan por qué escribimos y supongo que cada uno tendrá sus razones y entonces yo tengo las mías y entonces este es el poema, mis razones por las cuales escribo. Y como soy mayor, como ha dicho Juvenal, entro en el grupo de gente mayor que tengo que cambiarme de gafas, si no veo nada. Ya necesito gafas para leer de cerca. Bueno, para leer. Este poema tiene una cita de Juan Cobos Wilkins, que no sé si conocen su libro El mundo se derrumba y tú escribes poemas. Si no lo conocen, se lo recomiendo. Que dice: no es el comienzo de una hermosa amistad, no hay piedad, no hay perdón, no hay abrazo. Si escribo, es por la urgencia y necesidad. Escribo por rebeldía y protesta. Utilizo los versos como arma arrojadiza, como fuego de mortero, táctica de venganza o intento de honradez. Escribo por amor y me declaro en secreto con palabras código que solo uno, el elegido, podrá descifrar. Escribo por placer y por lujuria, concentrando mi deseo en unos párrafos donde soy cándida o pícara, soy casta o bien ramera. Escribo por supervivencia, porque será mi única posesión cuando nada me quede y nadie me ampare, cuando desaparezcan los amantes, los amores y los amigos, los árboles, los pájaros y las carreteras, cuando no exista ni auxilio ni redención, cuando el mundo se derrumbe y yo escriba poemas para defenderme.
José María Prieto es uno de los viejos y grandes amigos de Rafael Pérez Estrada. Viejo me refiero, yo he dicho que he hablado de madurez, no de vejez. Y cuando viejo me refiero a tiempo. Uno de los viejos en el sentido más cariñoso de la palabra, de Rafael Pérez Estrada. Y además me consta y lo sé perfectamente que Rafael era un gran admirador tanto de la obra plástica de José María como de su obra literaria. Para quienes conocemos la obra plástica de José María, tanto el dibujo como la pintura, nos es mucho más fácil interpretar o explicarnos la poesía de José María, pero es que los que conocemos la poesía de José María también nos resulta mucho más fácil explicarnos la obra plástica de José María Prieto. La elegancia probablemente es la palabra que define tanto su obra plástica como su obra literaria. José María es una persona profundamente culta que además conoce perfectamente a los clásicos y que además conoce perfectamente el latín y el griego, y eso también me consta. Y le puede constar a cualquiera simplemente leyendo su poesía. El poema que nos dio para publicarlo en los pliegos y que está recogido en ese pliego que ahora tiene delante de él, es probablemente no sea el mayor ejemplo de lo clásico que es José María en la concepción y en la forma de desarrollar el poema. Pero sí, desde luego, es un ejemplo de poesía clásica. Claro que yo nunca he sabido muy bien qué es un poeta o qué es la poesía clásica, quizás porque nunca he sabido muy bien qué no es un poeta clásico o qué no es la poesía clásica. En fin, José María es quien tiene la palabra. Gracias a José Manuel, a Juvenal, por sus palabras y tal. Cuando Juvenal me pidió el poema, pues yo elegí uno, especialmente porque una amiga, Mariló Cárdenas, me lo pidió y digo, bueno, pues como coincidía, digo, vamos a demandar este. Hace un par de años se me ocurrió escribir sonetos, estuve 3 meses escribiendo sonetos, no había publicado nunca ninguno, este es el primero que se publica, los otros están en el libro este que está en un cajoncito de mi casa. Y, en fin, el soneto se titula Autorretrato insomne. Está escrito en un momento en que yo no estaba demasiado contento, pero gracias a Dios todo luego vino mucho mejor, mucho más feliz y mucho más como tiene que ser. Autorretrato insomne. La noche respirada, la fortuna de haber perdido todo y ser ahora libre para ignorar lo que me ignora, insomne bajo el arco de la luna. No hay materia de amor ni cosa alguna que pese ya en el alma. En ella mora el silencio absoluto de la hora, el espacio de estar sin voz ninguna. Lejos quedaron sombras y sonidos, cuerpos cegados en la noche quieta del tiempo y sus rincones doloridos. La vida intacta en soledad secreta avanza en este mar de los olvidos serenamente hacia ninguna meta. Gracias. Y por último, Alfredo Tajam, que también fue un gran amigo de Rafael. Alfredo es una persona profundamente culta y su obra literaria, que no se limita a la poesía, sino también a la prosa, a la novela y al ensayo, es un reflejo de esa cultura que rebosa toda su literatura. Yo no puedo, siempre que leo a Alfredo, no puedo nunca apartar de mi manera de leerlo,
que él pertenece a una tradición extraordinariamente culta, que es la de la literatura en lengua española escrita por argentinos, es decir, en la lengua española de Argentina, esa tradición en la cual están, como ustedes saben perfectamente, Borges, Cortázar, Bioy Casares, tantos y tantos, yo siempre la veo presente en la obra de Alfredo. Y es una tradición extraordinariamente importante porque muchas veces me he planteado qué hubiese sido de la literatura española contemporánea sin la literatura escrita en lengua española por los latinoamericanos. No sé, es una pregunta que le planteo también a ustedes porque quizá tengan ustedes también respuestas para ella. El caso es que Alfredo sabe hacer literatura sobre la literatura, que es un asunto extraordinariamente difícil y que muy poca gente lo ha conseguido. Borges fue probablemente uno de ellos. No les digo más, les dejo con Té y Naranjas, que es el magnífico poema de Alfredo. Bueno, en el sitio donde me coloca Juvenal ya es muy difícil que yo les pueda decir algo que esté a la altura de esas palabras generosas de mi amigo Juvenal, al que quiero agradecer esta iniciativa, estos magníficos pliegos. Los poetas somos profundamente egocéntricos y narcisistas, tremendamente vanidosos y muy envidiosos. No hay guerras más grandes, más sangrantes que las del escenario poético. Y no hay mejor anfitrión que José Manuel García Agüera y que todo Coín, señor alcalde, señora concejala. Literatura sobre literatura, ha dicho Juvenal. Efectivamente, este poema está dedicado a Rafael Pérez Estrada, gran amigo, gran coinero, gran persona, maravilloso, de un refinamiento también exquisito, y para mí fue uno de mis encuentros fundamentales al llegar a Málaga, Rafael Pérez Estrada. ¿Qué hubiera sido de mí si no hubiera conocido a personas como Rafael, como María Victoria Atencia, como el propio Juvenal, como José Manuel Cabra de Luna? En fin, una heráldica de gente valiosísima en los años 70 que hicieron mucho por la ciudad, y que las ciudades son amnésicas, fundamentalmente amnésicas. Pasa el tiempo y parece que no ocurre nada más que lo que está ocurriendo en este momento. Tiempo y espacio se confunden. Este poema, que está dedicado a nuestro amigo Rafael, también está dedicado a Jean Cocteau, otra de mis grandes obsesiones convertidas en pesadilla. Jean Cocteau, sin haber estado en Argentina, tuvo una embajadora argentina fundamental que fue Victoria Ocampo. La verdad es que Cocteau tuvo muchísima proyección, sus ángeles, sus arcángeles, sus drogadicciones y su literatura fronteriza. Está dedicado al ángel Octevisse, que fue uno de los ángeles más famosos de la poesía contemporánea. Pertenece a un bestiario de la transparencia excepcional. Un día que fue a visitar a Picasso, cuando residía en Riveté, Jean Cocteau fue atacado en el ascensor del inmueble de Picasso por el ángel Octevisse. Cocteau lo achacó a la pésima digestión de una pipa de opio que había fumado la noche anterior. Pero el ángel se le apareció varias veces, dice en sus memorias, Le Passé de Fini, durante la misma semana. Aún, dice, estando sobrio, irrumpía el ángel. Solo al séptimo día, cuando el poeta pensó en suicidarse porque ya no lo soportaba, o en terminar un largo poema en su honor, Octevisse, caritativo, lo dejó en paz. De esa manera, el poeta pudo descansar y vomitar al fin el poemario, quizá el más significativo de su obra poética, Té y Naranjas. Cuando Octevisse vino a visitarme, me encontraba en la estación de Albany, a punto de tomar el tren y abandonar para siempre la ciudad. Le dije al ángel, que apareció con una ala rota,
que tuviera el valor de acompañarme. Fue cuando su escolta, en señal de desaprobación, batió las alas. Pero Ortevis al fin decidió acompañarme. Pobre Ortevis, decidió venirse conmigo al suburbio de la ficción suprema, donde cazaría, de nuevo, tigres en clima rojo. Hacia las 3 de la tarde partimos de Albany a la conquista de América, acomodados en un reservado nocturno desde el que se podía observar la evolución de las nubes, alzando solo un poco la cabeza, como en Málaga, España. La locomotora inició su marcha al compás de The Return of the Thin White Duke, bailarín más blanco que el blanco, más gélido que el Polo Norte, multiplicado urbi et orbi en las pantallas de la TVC 15. La noticia era escalofriante. Un ángel no muere, pero David había muerto. A mi delicuescente Ortevis le dije, nada, que nada te turbe. Sin embargo, sus ojos de escarcha se tornaron violetas, seducido por la balada exacta, por las sombras chinescas, mientras no quitaba ojo a su réplica sobre las praderas rosáceas del Nuevo Mundo. Era el año 1976 y nada le turbaba al frágil Ortevis. Mientras tanto, las agendas secretas hacían de las suyas en el vagón restaurante, ellas aspirando boquillas infinitas y ellos enfundados en smokines celestes, fajines sangre pichón, sodomitas de perfección suiza, santificados por el cardenal Rohan antes de cruzar el puente azul del irás y no volverás. El tiempo nos aguardaba fuera para aniquilarnos, y Ortevis temblaba, más de frío que de miedo. En realidad, todo le daba igual. Tal era el placer exultante que le provocaba la planicie amarilla peinada por el viento, que se puso a lanzar flechas con un carcaj estilo Luis XIII que manejaba estrepitosamente. Ortevis era un espectáculo, pero además un acontecimiento. Le felicité cuando le exigió al camarero en tono ordenancista té y naranjas, para luego gritar, envalentonado, que un poema transparente puede oscurecerse si el poeta lo retoca una y otra vez, mucho peor si toma esa decisión al caer la tarde, como si escribiera un epitafio en el lecho de un río donde nunca llueve. No les voy a engañar. Pretendí retener o secuestrar al ángel, aunque desde el principio intuí que se iría con viento fresco. Y así fue. Ortevis, doble del doble, pura impostura, desplegó sus alas, abrió la ventanilla y de repente salió volando, dejándome más solo que la una con mi esencia de máscara y mis patéticos accidentes órficos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfredo, José María, Dolores, Jesús, amigo Juvenal. Muchas gracias por la asistencia, señor alcalde, María José, señora concejala de Cultura. Solamente para agradeceros vuestra asistencia. La concejala ha preparado una pequeña copita de agradecimiento y además hay algunos ejemplares de lo publicado, por si os apetece tener algunos, y un pequeño regalito que os hemos hecho, agradeciendo vuestra asistencia. Nada más y muchísimas gracias a todos y esperemos que se vuelva a repetir. Gracias a todos.